les bendiga a todos. Quiero compartir con ustedes de lo que se trata el Evangelio. Estamos inundados de predicadores que prometen todo tipo de cosas supuestamente relacionadas con el Evangelio, desde una vida exitosa, desde una prosperidad terrenal, una buena casa, un buen sueldo, un buen carro, hasta la panacea de que cura todo tipo de problema emocional. Pero si bien es cierto que el Evangelio puede contribuir a una vida emocionalmente estable, en realidad el Evangelio es mucho más que una especie de terapia psicológica, como espero demostrar a la luz de las Escrituras. Y para ello, quisiera tomar como base Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Vamos a responder esta pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Leemos 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Dice, además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es uno de los pasajes claves en el Nuevo Testamento en lo tocante al Evangelio, uno de los mejores resúmenes que nosotros podemos encontrar en toda la Biblia con respecto al Evangelio. Cuando nosotros escuchamos la palabra Evangelio, de inmediato solemos pensar en 4 biografías que aparecen en el Nuevo Testamento sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, esta era una palabra de uso común en el mundo grecorromano. No fueron los cristianos los que se inventaron la palabra evangelio. De hecho, esta palabra se utiliza en la época del apóstol Pablo y de nuestro Señor Jesucristo, en un contexto que no necesariamente tenía que ver con un mensaje de tipo religioso. Evangelio significa literalmente buenas noticias o anuncios buenos. Es la combinación de bueno o gozoso. Pero no es el anuncio común y corriente, sino ese tipo de anuncio que produce cambios significativos en la vida de las personas. La palabra que se utilizaba para señalar ese tipo de anuncios que suelen producir cambios significativos en la vida de las personas era precisamente la palabra evangelio. Por ejemplo, cuando Grecia derrotó al pueblo persia en la famosa batalla de Maratón, en el 490 a.C., el general Milcíades decidió enviar al soldado más veloz de su regimiento, el corredor Filipides, para comunicar esa buena noticia, ese evangelio a los atenienses. Y cuenta la leyenda que Filipides corrió 42 kilómetros, los 42 kilómetros que había entre el campo de Maratón y la ciudad de Atenas, corriendo tan velozmente que cuando llegó a la ciudad solo pudo decir, hemos vencido, y ahí mismo cayó muerto. Es precisamente en honor de esa proeza que se realizó el llamado maratón, que no es otra cosa que el recorrido de 42.195 kilómetros, la distancia que supuestamente corrió Filipides en aquel día. Esos 195 metros de más se añadieron en Londres en el año de 1908
para que el final del maratón coincidiera con el palco donde estaba sentada la reina. Y desde esa época hasta hoy se recorren 42.195 kilómetros. Amados, imagínense el impacto de esa buena noticia entre los atenienses. Lo que Filipides les estaba comunicando era que los persas habían dejado de ser una amenaza, que ahora podrían disfrutar de paz y seguridad, no por lo que esos habitantes atenienses habían hecho, porque ellos no habían hecho nada. Ellos estaban recibiendo la noticia de lo que esos soldados que estaban en el campo de batalla habían logrado a favor de ellos. De manera entonces de que el evangelio es el anuncio de algo extraordinario, trascendente, que ha sucedido a favor de una persona o de un grupo de personas y que cambiará sus vidas de forma significativa. Y eso nos muestra a nosotros la enorme diferencia entre el cristianismo y cualquier otra filosofía o cualquier otra religión. Las demás religiones intentan proveer al hombre buenos consejos, consejos que les ayuden a vivir una vida buena aquí en la tierra y a conectarse con Dios de alguna manera y recibir esa manera su bendición. Esta es la forma, si tú quieres recibir o alcanzar el favor de Dios, dicen. Pero el cristianismo no tiene nada que ver con esto. El cristianismo es el anuncio, es la proclamación de la gran victoria de la obra que ya Dios hizo a favor de los pecadores en la cruz del Calvario. No es un consejo, es un anuncio. Ya Dios hizo algo. En algún punto de la historia, algo que debe de recibirse con fe, por fe, para alcanzar su favor. Noten una vez más los versículos 3 y 4 que leíamos al principio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Noten cómo Pablo define el evangelio aquí. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Hay varias cosas aquí a las que yo quiero llamar vuestra atención. Lo primero es que los hechos que el evangelio anuncia giran en torno a una persona, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado y Cristo resucitó al tercer día. Muchas personas parecen pensar que lo importante de una religión es la forma en cómo te ayuda a ser una mejor persona. Si el cristianismo ha hecho de ti un mejor ser humano, menos egoísta, más entregado a los demás, entonces no importa si Cristo fue un personaje real o si simplemente se trata de una leyenda. Lo importante es el efecto positivo de esa creencia o que esa creencia ha producido en ti. Pero eso no es así. Si Cristo fue una leyenda o cualquiera de esos eventos al que se asocia con el evangelio, es un hecho ficticio, entonces el cristianismo no tiene ningún valor. ¿Qué hubiese sucedido si Filipides, el corredor de maratón, hubiese llegado a los atenienses con este mensaje? He venido a traerles un mensaje de paz y seguridad. No importa si nuestro ejército venció o fue derrotado o la batalla de maratón. Lo importante es que cada uno de ustedes dispongan su interior para pensar positivo y ser una mejor persona. Eso no hubiese tenido ningún sentido. El destino de los atenienses estaba íntimamente relacionado con el resultado de la batalla de Maratón. Si los persas hubieran resultado vencedores, la historia de Atenas hubiera cambiado por completo.
El evangelio es un anuncio de un hecho histórico. Si nosotros pudiéramos probar que esos hechos históricos son falsos, el evangelio se destruiría por completo. La buena noticia que el evangelio proclama depende enteramente de esos hechos históricos relacionados con la persona y la obra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De hecho, algunos en Corintios estaban escuchando a falsos maestros que negaban la resurrección. Entonces, el apóstol Pablo les dice en la primera carta, en el versículo 13 del capítulo 15, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. El evangelio no tiene sentido sin la resurrección. Por otra parte, Pablo nos dice aquí que esos hechos históricos que el evangelio anuncia acerca de Cristo giran en torno al problema del pecado. Otra palabra que está siendo sacada de contexto, sacada del diccionario en nuestro tiempo. Pecado. Dice el versículo 3 del capítulo 15 de 1 Corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Lo que hace del Evangelio la noticia más importante, más trascendental que un ser humano haya escuchado jamás, es que tiene que ver con el más serio de los problemas, con el que los seres humanos han tenido que lidiar jamás. Alguien dijo, si nuestro más serio problema fuera psicológico y emocional, entonces Dios hubiera enviado a un psiquiatra celestial. Si nuestro más serio problema hubiese sido de salud, Dios hubiese enviado un médico. Pero Dios envió a un Salvador. Porque el más serio problema del hombre es su pecado. Es el hecho de que en incontables ocasiones hemos transgredido la ley de Dios. Por eso es que la buena noticia que el evangelio anuncia no puede ser recibida con gozo por aquellas personas que desconocen la mala noticia que el evangelio presupone. Quiera Dios ayudarnos a entender lo que es el evangelio, la buena noticia. Oramos. Gracias, Dios, por el evangelio, por la buena noticia que gira en torno a nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Esa gran noticia de la proclamación de la gran victoria de la obra que tú ya hiciste a favor de los pecadores en la cruz del Calvario. Oh Dios, suplicamos que en este momento tú derrames estos dos regalos maravillosos de arrepentimiento y fe en vasta medida en estos días delante de nosotros. Amén.